Saquemos entonces, si es que ustedes van a incursionar en lo que es industria del azúcar, una de las primeras cosas que deben saber es el cálculo de la distancia máxima económica que ustedes pueden llegar a abarcar, puesto que pueden llegar a tener cientos de hectáreas o kilómetros en algunos casos de sembradíos, ¿no? Es ahí donde se aplica este tipo de ecuación relativamente sencilla respecto a la máxima distancia económica que ustedes van a poder abarcar de tal forma que el costo sea cubierto, ¿no? Se tiene en la ecuación el precio bruto, por ejemplo, por tonelada de cañas recolectada, pueden sustituir un valor de $30, por ejemplo. El costo de producción de una tonelada de caña, imagínense unos $10. Tonelada neta por cada viaje que ustedes van a llegar a transportar, puede llegar a ser 5, por ejemplo. Costo fijo que ustedes van a tener invertido puede llegar a ser, por ejemplo, unos $2. Un costo variable por cada kilómetro, de igual forma que pueden reemplazar acá, imagínense $1 y el número de kilómetros que van a abarcar todos. Entonces, mediante ese cálculo, ustedes van a obtener la máxima distancia económica para todo lo que es sembradíos y transporte de cañas. Para la época de zafra les comento que se emplean lo que son el sembradío tipo viveros, que ustedes lo pueden llegar a realizar en viveros exclusivos para lo que son caña y se tiene a nivel sudamericano extraído, ¿no? La parte de épocas de zafra. En Argentina, por ejemplo, abarca desde el mes de junio hasta septiembre. En Bolivia puede abarcar desde el mes de mayo hasta septiembre. En Brasil, usuales desde junio hasta mayo. En Colombia va cambiando la situación, que puede ser desde enero hasta diciembre, y así sucesivamente, ¿no? A lo largo de Sudamérica se tienen distintas etapas de sembradío. El seminario de AINES comienza en 2 horas, les comento, no se preocupen. En 2 horas estamos con AINES. Respecto al cierre del cultivo, de igual forma tenemos un tipo de sembradío que va a abarcar lapsos y tamaños a lo largo de los meses, lo que se llegan a observar en breves segundos. De igual forma tenemos una composición que debemos nosotros caracterizar de nuestro tipo de caña. Se pueden llegar a tener más de 5 variedades, les comento, a nivel mundial, ¿no? Y estas pueden ser combinadas unas a otras. De estas variables, por ejemplo, si tienen carbohidratos una vez extraídos, que ustedes pueden llegar a caracterizarlos ya en el jugo, ¿no? Una vez extraídos, se pueden llegar a tener láminas foliares hasta un 40%, la vaina de la hoja un 38%, envoltura foliar un 48%, y así sucesivamente pueden ir caracterizando lo que son el contenido de azúcares en el mismo. Observen que para cada parte existe un contenido de polisacáridos solubles, ¿no? Estos son los azúcares extraíbles. De estos azúcares se tienen, por ejemplo, 7,72 miligramos por cada mililitro en lo que es el jugo de extracción extraída de la lámina foliar. También se pueden tener otros azúcares como la fructosa y la glucosa en estas proporciones respecto a esta parte, ¿no? Pero la mayor parte se encuentra obviamente en la caña triturable, ¿no? Donde van a poder llegar a contener mayor cantidad de azúcares como la sacarosa. De la composición del azúcar de caña y guarapo se tiene esta composición, por ejemplo, agua. La caña llega a contener bastante agua, ¿no? Entre un 73 a un 76% de jugo. De igual forma, la cantidad restante son sólidos, que pueden ser sólidos solubles o fibra, en este caso fibra seca, ¿no? Nos interesan mucho los sólidos. En cuanto a los sólidos solubles, esta es la cantidad del 10 al 16% de sólidos solubles que ustedes van a poder
analizar y encontrar en lo que es un jugo de caña, ¿no? De los componentes justamente de lo que sea el jugo o el guarapo, como se lo llama, van a llegar a tener distintos tipos de azúcares, ¿no? Analizando este 10 a 16% que se va a volver en un 100%, obviamente van a llegar a contener azúcares desde un 75 hasta un 92%, esto dependiendo de la variedad, como les comentaba que se pueden llegar a tener más de 5, muchos dependen de la región, algunos llegan a tener características morfológicas especiales, en los cuales se va a encontrar sacarosa de entre un 70 a un 88%, van a llegar a encontrar glucosa de entre un 2 a 4%, fructosa de igual forma de entre un 2 a 4%, ¿no? Y el sabor característico de cada azúcar está justamente acá, ¿no? Si es que ustedes van a llegar a consumir solo sacarosa, obviamente no va a llegar a tener un sabor característico. Estos componentes que observan en la parte inferior llegan a darle un sabor a cada tipo de azúcar y dependiendo cada tipo de región, ¿no? Una serie de sales que pueden estar presentes, ácidos orgánicos, otros azúcares o no azúcares orgánicos y otros, ¿no? En los que se pueden llegar a tener distintos porcentajes y esta es la característica de sabor que va a llegar a tener el azúcar como tal. De igual forma, en lo que es analítica del azúcar, vamos a llegar a tener polarímetros en el que vamos a poder analizar, por ejemplo, rotaciones específicas de cada tipo de azúcar. Hablando de sacarosa, obviamente la rotación va a llegar a ser 66,53 respecto a el índice de polarimetría, ¿no? O si es que van a estar analizando lo que es una glucosa, va a llegar a tener hasta 112,2 grados y dependiendo si esta es alfa o beta, ¿no? En el caso de la beta va a llegar a tener hasta 18,7 grados. Estas son las estructuras tanto de la glucosa y fructosa que pueden estar presentes y estas dos unidas forman la sacarosa, ¿no? El azúcar como tal que va a estar presente en la caña. Se pueden llegar a tener varios componentes minerales, si es que ustedes van a llegar a hacer el análisis en el jugo sin refinar, en el jugo clarificado, en el jarabe y en las melazas como casi el producto final, ¿no? Pueden observar que pueden llegar a tenerse componentes o óxidos de potasio, de sodio, de azufre como sulfato, por ejemplo, cloruro, calcio, magnesio, silicio, potasio, hierro y cenizas como tal que pueden llegar a analizar, ¿no? De igual forma se pueden llegar a tener metales pesados en el azúcar crudo que obviamente hay que llegar a controlarlos. Metales que pueden ser provenientes de las maquinarias, por ejemplo, desde la época de cosecha hasta la del proceso como tal, ¿no? Metales como ser el hierro, magnesio, cobre, zinc en ppm, ¿no? Esta tablita es bastante amplia y generaliza varios minerales. De igual forma pueden llegar a tener colorantes, van a tener, les comento, algún tipo de zumo o jugo de azúcar ligeramente más naranja, otros tipos de zumo ligeramente más verde y demás, ¿no? Algunos van a llegar a tener tono café incluso, y esos obviamente provienen de estos compuestos que están en esta tabla, ¿no? Ácidos que pueden ser desde el ácido acético, por ejemplo, ácido cítrico, ácido fumárico y demás ácidos que le van a dar algún tipo de coloración especial al zumo, ¿no? También tenemos ácidos fenólicos, por ejemplo, en el jugo de la caña, que le va a dar su sabor especial, ¿no? El ácido cafeico, por ejemplo, que está en mayor proporción, como pueden observar, y en el azúcar ya refinado se encuentra en
muy poca proporción, casi en trazas, ¿no? Hablando de proporciones, de igual forma, un ácido ferúlico, por ejemplo, que puede llegar a encontrarse en trazas en el azúcar, ¿no? Y estos compuestos pueden llegar a ser analizados en distintas metodologías. Componentes volátiles de la caña que le van a llegar a dar el aroma, recuerden, el olor característico al mismo. En las hojas frescas, por ejemplo, acetaldehído, etanol, propanol, acetona. En el azúcar crudo van a llegar a contener este tipo de compuestos volátiles, desde el acetaldehído, etanol, pentano, dimetilsulfuro, hasta la parte de un pentanal, ¿no? Y en las mezclas finales van a llegar a contener, por ejemplo, este tipo de compuestos, desde un metanol, acetaldehído, dióxido de azufre, etanol furano y demás compuestos que hay que llegar a tener en cuenta para un azúcar. Y recuerden que la sacarosa, es decir, el azúcar, puede llegar a ser materia prima para distintos tipos de productos, ¿no? Puede llegar a generarse a partir de sacarosa lo que es ácido arabónico, también puede llegar a elaborarse lo que es ácido fructosa glucónico hasta un 100% o sorbitol, manitol hasta un 100% mediante tratamiento de hidrogenación catalítica, obviamente. Puede llegar a elaborarse a partir de azúcar glicerol, 2-metilpiperacina, puede llegar a generarse hidroximetil imidazol y demás compuestos, ¿no? Hasta ácido láctico, incluso en un 70%. Todos partiendo de una sacarosa, ¿no? Sirve como materia prima. Ahora sí, comencemos con el estudio de lo que es la materia prima. Vamos a estudiar parte de lo que es la caña, ¿no? Como ha podido observar, se deben hacer sembradíos y mejor si estos sembradíos son georreferenciados, ¿no? Es decir, nosotros tengamos una parte de console con GPS y vayamos viendo los puntos que vamos a llegar a abarcar respecto a el área que podemos tener como área consolada, ¿no? Y podemos realizar una parcelación, por ejemplo, de todo nuestro terreno y poder abarcar determinadas áreas, tanto de cosecha, por ejemplo, el área 1, el área 2 y ir organizándonos, ¿no? Y hacer control de cada forma para cada área. Eso es lo que se hace en industria azucarera, ¿no? La hectárea número 5 y 10, por ejemplo, nos da un índice de polaridad de 90, entonces se puede ir controlando tanto la calidad, porque mucho depende del suelo, recuerden, como el tipo de variedad que se vaya a llegar a tener, ¿no? De igual forma, la capacidad productiva puede llegar a ser entre zonas cañeras tropicales y subtropicales de 40 hasta 150 toneladas cultivadas por cada hectárea, ¿no? De caña. Y obviamente a partir de esto se puede llegar a generar de entre 3.5 hasta 15 toneladas por hectárea de azúcar. De igual forma, todo esto está en la bibliografía que se les va a llegar a facilitar, ¿no? Por ejemplo, se tienen distintos tipos de orígenes, no bien parte del azúcar. Algunos mencionan que se originó en la parte, la antigua Mesopotamia y se fue expandiendo a lo que es India inicialmente. Y de India sabemos que se tenía una ruta característica en los años 1400, 1500 llegaron hasta América Central y hasta Brasil, ¿no? Y de ahí se llegó a expandir la producción a nivel mundial, ¿no? Obviamente, 8000 años antes de Cristo ya se tenían producciones en Asia. De igual forma, desde 1000 a 1500 ya se llegó a expandir y se tuvo como producto a una extracción del azúcar, ¿no? Este tipo de tecnología es relativamente antigua, como pueden observar. Posteriormente, 500 años antes de Cristo, ya en Persia se tenía lo que es algo de extracción semi-industrial en ese entonces de azúcar
y de ahí en adelante ya se tuvo una producción continua de la misma, ¿no? Y con distintas variedades, como pueden ver, la Saccharum officinarum, clones hasta las variedades híbridas, ¿no? Que pueden llegar a tener o fusionar 5 especies o más. De igual forma, este Cerceíno, por ejemplo, obviamente vegetal, la división magnolipida y la subdivisión angiospermas, ¿no? Y a partir de ahí la clase, si les sirve, el orden Poales y la familia Poaceae Gramineaceae y la subfamilia. Y lo que nos interesa obviamente son las especies que vayamos a tomar en cuenta para nuestro sembradío, ¿no? Algunos tienen mayor resistencia, otros tienen mayor cantidad de azúcar y hay que ver con cuál vamos a llegar a trabajar y cuál se va a llegar a adaptar en nuestro territorio. Acá tenemos, por ejemplo, las partes características de la caña y la condición después del azúcar, ¿no? En el bollojo y las hojas verdes puede estar hasta un 10% de azúcar, en la vaina y las hojas secas hasta un 20% y en los tallos limpios un 70% del azúcar extraíble, ¿no? Es ahí donde nosotros podemos llegar a comenzar a hacer balance másico para una etapa introductoria y ver qué capacidad de equipos necesitamos, ¿no? Mucho va a depender de la variedad, puesto que algunos equipos van a requerir mayor capacidad que otros. En breve vamos a ver qué tipos de equipos existen, por ejemplo, y de igual forma el rendimiento por hectárea, ¿no? En Cuba se puede recolectar, por ejemplo, entre un 60 a 70% con máquinas cortadoras de follajes y llegar a clasificarlas y transportarlas en lo que son remolques, ¿no? Ahí se pueden observar las distintas partes del azúcar. Hablemos de la morfología, la planta, por ejemplo. Este tipo de planta llega a crecer y obviamente que es la parte que más nos interesa, ¿no? El crecimiento, por ejemplo, tiene a lo largo de toda una gestión 12 meses que nosotros podemos esperar a que llegue a crecer nuestro tipo de caña y hacer un control de calidad si es que lo deseamos, ¿no? En el mismo, en vez vamos a ver cómo se llega a realizar y se tiene la ¿no? Que se refiere a las hojas verdes que llega a tener la planta, ¿no? En promedio debe tener de entre 10 hojas verdes, más o menos a 12 hojas, nos dice bibliografía. El macullaje, por ejemplo, de igual forma es la capacidad del tallo de caña de poder producir nuevos brotes, ¿no? A partir de un tallo podemos llegar a generar bastantes brotes, es por eso que se siembra de forma horizontal y es ahí donde llegan a surgir bastantes tallos, ¿no? La capacidad de inflorescencia, por ejemplo, también llamado floración, la planta de la caña puede llegar a aflorar, les comento, ¿no? Como parte inicial. De igual forma, el despaje, por ejemplo, es la tendencia que tienen las hojas senescentes o viejas a llegar a adherirse fuertemente al tallo, ¿no? Estas llegan a caer y pueden estar presentes en el tallo. Es por eso que en la etapa de cosecha muchas veces se hace un venteo a algunos tipos de tallos, ¿no? El rotamiento o soqueo es esta etapa, por ejemplo, se refiere a la capacidad o habilidad que tiene la caña de azúcar de volver a rebrotar, ¿no? Después de la primera cosecha, es decir, se tiene un ciclo de la planta presente en todo lo que es industria de la caña. Existe una amplia variación en los números de cosecha o ciclos de cultivo que puede llegar a tener presente en la caña. La maduración se le llama así, se refiere a la edad de la caña de azúcar cuando alcanza su madurez naturalmente, ¿no?
y dependiendo del grado de madurez también va a llegar a tenerse un grado de azúcar presente en la caña. La madurez puede alcanzar tres categorías: una maduración temprana, por ejemplo, de entre 10 a 11 meses, una maduración media de entre 12 a 14 meses y una maduración tardía, ¿no? Que puede ir hasta los 14 meses o más. Uniformidad de los tallos, por ejemplo, se refiere a la similitud de unos a otros en cuanto vayan a crecer en el sembradío, ¿no? Los tallos pueden ser diferentes en altura y diámetro, no hay que llegar a alarmarse, pero sí controlar los máximos y mínimos que puedan estar presentes en nuestro sembradío, ¿no? Hablemos un poco de las hojas. Estas hojas están unidas a la parte de la base de cada uno de los nudos, ¿no? Mencionábamos que pueden ser hasta 12 hojas en promedio, desde 10 hasta 12 hojas. Y también se tiene una lámina foliar, que es la anchura y longitud total del tamaño de la hoja que se puede llegar a tener, ¿no? Pueden alcanzar de entre 1 a 1,5 metros en el cañaveral y como pueden observar hasta los 5 a 10 centímetros de ancho, ¿no? Parámetro que puede llegar a ser controlable. De igual forma, la posición de la punta, hay algunos que tienen una posición bastante vertical, otros que tienen un ligero doblez, como pueden observar, y otros que tienen ya una forma curvada o arqueada en el cañaveral, ¿no? Y esto se debe obviamente a el tipo de variedad con el cual vamos a llegar a trabajar. Hablemos de la vaina. La vaina, por ejemplo, es la parte que normalmente llega a rodear al tallo, ¿no? Puede llegar a tener una distancia hasta 30 centímetros en dirección ascendente al tallo unido, por ejemplo, en los cuales se tiene presente la cera que puede llegar a cubrir la superficie de la vaina y el color de la vaina es característica ligeramente café, ¿no? Con un tinte verdoso. Del tallo, que es donde se tiene la mayor cantidad de fibras y obviamente la cantidad de azúcar de caña, llega a tener determinada longitud y grosor, ¿no? Un nudo también puede llegar a contener, por ejemplo, se va a llegar a tener varios nudos en cuanto a la caña, y esos nudos constan de una yema, anillos de crecimiento, una banda de raíz, cicatriz foliar y primordios radicales, ¿no? Que caracterizan a todo lo que es la caña. De igual forma se pueden llegar a tener entrenudos, les comento, y el tamaño del entrenudo se refiere a la longitud y el grosor, ¿no? Que pueden llegar a ser parámetros de control de igual forma en lo que es el tipo de caña que se tenga. Parámetros que pueden ir de 25 centímetros y grosores desde 2 hasta 5 centímetros controlables, ¿no? El color de los entrenudos varía de acuerdo al tipo de la edad, por ejemplo, de la caña, y de igual forma la exposición a la luz solar, ¿no? Recuerden que también se tiene clorofila presente en la caña, la cual llega a interaccionar con la luz solar, ¿no? Se tienen etapas de crecimiento, por ejemplo, y esto es importante organizarlo de forma adecuada para la época de zafra. Generalmente puede llegar a generar un pico de producción, ustedes saben, y ese pico de producción en cuanto a esta industria se refiere prácticamente a la zafra que se tenga, ¿no? Entonces es un tipo de industria en particular. El tipo de crecimiento ocurre entre el cuarto y octavo mes en su mayor proporción, como pueden observar acá, y es ahí donde se tiene la mayor parte de crecimiento de la caña, ¿no? Y el crecimiento más de 1 centímetro por día en algunos países puede llegar incluso hasta 3 centímetros de crecimiento por día en la caña, ¿no? Parámetro que
también puede llegar a ser consolado, obviamente. Entonces, lo que se debe llegar a hacer es una adecuación y preparación del terreno. Se requiere hacer obras de infraestructura, por ejemplo, llevar la tierra o lotes vírgenes que vayamos a llegar a tener mediante la construcción tanto de drenajes, jarillones, estaciones de bombeo. Muchas veces se requiere algún tipo de riego o, en este caso, fertilización, carreteras que pueden ser internas, hechas solo de tierra, electrificación donde se requiera, sobre todo en planta, obviamente, de manera que los cultivos queden listos, ¿no? Y obviamente hay que tener cuidado con el tema medioambiental y el tema de accidentes tipo incendios, ¿no? La adecuación del terreno, por ejemplo, es el proceso en el cual se deja la tierra lista para la siembra. Es ahí donde se requiere de lo que le llamamos en Bolivia un desmonte, ¿no? Se pueden hacer desmontes de decenas de hectáreas, les comento, que pueden estar listas para una futura siembra. Incluye las siguientes labores: un estudio topográfico para ver las áreas que vamos a llegar a abarcar de nuestras parcelas. De igual forma, los accidentes del suelo se pueden llegar a hacer sembradíos en lomas, les comento, sí puede llegar a hacer, y la viabilidad del tipo de cultivo a sembrar, del diseño de igual forma en el levantamiento topográfico y su proyección. Vamos a llegar a tener características, las curvas de nivel y alturas que vamos a llegar a abarcar, ¿no? De la nivelación, si es que se requiere, se puede hacer una nivelación, que es una definición de las pendientes del terreno lo más leve que sea, ¿no? De igual forma, se requiere acondicionar el terreno para la siembra de caña y eso puede incluir estas actividades. Una etapa de rastrillos, por ejemplo, que lleguen a remover la capa superficial del suelo, eliminando todo lo que es vegetación y residuos no aptos para el cultivo, ¿no? Rastrillos pulidores que prácticamente segmentan los grandes trozos de tierra, llamados tesones, en más pequeños, ¿no? Obviamente los llegan a partir en pequeños trozos de tal forma que faciliten la nivelación o la surcada del mismo. Un arado que se puede llegar a hacer, que es la rotura del suelo a profundidades hasta de 40 centímetros, eso para que llegue a incorporarse oxígeno a la tierra, ¿no? Una vez removiéndolo. Una preparación del subsuelo, al igual que en el arado, por ejemplo, un cincel o rotura del suelo, pero a una profundidad mayor a 60 centímetros. Una pulida con data que consta de desmenuzar los terrones para facilitar la surcada, y una surcada que hace la cama para sembrar la semilla, la cual es tapada manual o mecánicamente, dependiendo del tipo de cultivo que vayamos a generar. Posteriormente, la siembra, en el que se administran los semilleros. Se pueden llegar a tener viveros, como mencionábamos, o la siembra de caña de azúcar, dependiendo de su variedad y las condiciones agroecológicas, ¿no? Consta de un aprovisionamiento de todo lo que son semillas, un bandereo del lote, una distribución y acomodada de la semilla, una tapada de la semilla, riego y germinación de la misma. Acá tenemos, por ejemplo, el desarrollo fisiológico en un ciclo de 12 meses de la caña, ¿no? Una etapa A, que es de la brotación, es ahí donde comienza a surgir los plantines como tal en los suelos. Una etapa de macollaje, en la que se puede llegar a tener un crecimiento ya más pronunciado. Un periodo de gran crecimiento, así se lo llama, donde se va a llegar a determinar el rendimiento cultural probable que vayamos a tener. Y una etapa que viene de maduración, ¿no? Entonces se puede llegar a tener una germinación desde los 20 a 45 días después de la siembra. Un amacollamiento hasta los 45 días, hasta el tercer mes. Un periodo de gran crecimiento desde el tercer hasta el noveno mes.
una etapa de floración a partir del 10º mes y maduración desde el 12º hasta el 11º mes, ¿no? Aquí se tienen algunas imágenes de lo que hemos ido hablando desde la etapa de preparación del terreno. Pueden observar todo lo que es la preparación como tal a lo largo de decenas de hectáreas, ¿no? Y mejor si es que llegamos a tener buenas prácticas de agricultura, como se puede observar, incluso tener uniformes y la parte de bebederos para el personal, la preparación como tal y la siembra manual, o se puede recurrir a una siembra mecánica, ¿no? Como pueden llegar a observar, y se puede llegar a hacer un control de calidad a los cañaverales mediante brixómetros, ¿no? Es ahí donde nosotros podemos hacer la lectura preliminar, incluso determinar el grado de maduración que tienen los cañaverales, ¿no? De que consta de prácticamente llegar a incorporar este tipo de punzón a lo que es la caña o el cañaveral y extraer una parte de jugo, ¿no? No necesitamos más que 1 centímetro cúbico, les comento, para poder hacer este tipo de análisis. Y es ahí donde podemos hacer la lectura, verter el jugo que hemos llegado a extraer por parte de este punzón y hacer la lectura como tal, ¿no? Y es ahí donde vemos si es que el tipo de caña puede ser cosechada o esperamos algún tiempo más a que llegue a madurar. Podemos tener una parte de cosecha manual, por ejemplo, y otra parte de cosecha mecanizada, y una vez cosechada llegar a hacer el corte, alce y transporte hacia la planta, ¿no? El área de cosecha o debe contar con un plan de innovación y desarrollo competitivo, más qué tipo de tecnología vamos a llegar a incorporar, ¿no? El corte se cortan los tallos de la caña de azúcar que poseen las condiciones de maduración adecuadas y controladas, como hemos podido observar, y se puede realizar en industria bastante grande, obviamente de manera mecanizada, como hemos visto en el video, ¿no? El alce, así se le llama, se recoge el suelo, se recoge del suelo la caña que ha sido cortada manualmente a través de las máquinas alzadoras y descargan en vagones, ¿no? Es un tipo de opción de eh, alza que podemos hacer, ya sea del frente de tiro directo o tal vez un caso de autovolteo que se puede llegar a tener. Aquí está justamente la imagen donde se tiene mecanizada. El seminario de Aines a las 18 horas, no se preocupen, y el link del seminario al final de la sesión para certificados, ¿no? Aquí está la cosechadora, obviamente, y el caso que puede ser volteado ya para la etapa de producción del mismo. Algunas imágenes referenciales. El transporte, ahí está el alce, como le hemos mencionado, donde se puede tener un frente uno, por ejemplo, de tiro directo, un frente 2 de autovolteo de lo que va a llegar a ser esta pieza o cosecha mecanizada como tal, ¿no? Pasemos al proceso de producción. Se tiene una etapa de pesaje y descarga de la caña donde se incorpora una balanza, o que obviamente debe llegar a ser calibrada, ¿no? Balanza para camiones que puede llegar a tener 30 metros de longitud, por ejemplo, 20 metros, dependiendo de la capacidad de nuestro ingenio. Es ahí donde se pesa, se registra y se ingresa la caña al ingenio. Se toman las muestras para análisis de materia extraña, para liquidación de pago a nuestros proveedores, eso dependiendo del porcentaje de azúcar que vaya a tener la caña, ¿no? Entonces hay una relación del porcentaje de azúcar versus el pago que se puede llegar a dar.
a los contratistas y establecer el nivel de productividad del cultivo. Se debe preparar la caña, los tallos de caña ya introducidos en la cinta transportadora deben ser roturados o desfibrados, ¿no? Por los picadores. Se tiene un tipo de parámetro para poder picar la caña con el fin de facilitar la extracción del jugo en la etapa de molienda. Es aquí donde la caña se pesa por lo general en grandes básculas, balanzas que hablábamos, junto con la unidad de transporte. Este puede ser por medio de ferrocarriles, les comento, se pueden tener trenes, los tienen algunos países, mediante camiones, mediante remolques, casetas, etcétera, ¿no? Cuando resulte imposible el pesaje directo, el peso de la caña se puede llegar a estimar mediante un método inferencial, ¿no? Cuando resulte imposible, ojo, pero lo mejor es obviamente llegar a pesar la caña. La pérdida de azúcar causada por la exposición en el campo de la caña cortada puede llegar a ocurrir, por ejemplo, y no se recomienda tener almacenado por más de 12 horas a la caña cortada, ¿no? Big Biografía nos dice que en 8 horas deberíamos llegar ya a procesar nuestra caña. Se puede tener esas pérdidas, puesto que se tiene obviamente jugo que está escurriendo. Los casos o pilas están sujetas a pérdidas similares, por ejemplo, que se pueden evitar con una pronta molienda de la caña. Aquí podemos observar una báscula, por ejemplo, para lo que es control de peso, en lo que llegan a ser distintos tipos de caso, ¿no? Cada caso espera su turno y pasa a la etapa de producción, obviamente. Es ahí donde se llega a controlar eso mediante grandes balanzas con plataformas. Aquí está, por ejemplo, este es el tipo de caso que tuvo ya la autorización para ingreso a la etapa de proceso productivo, y es ahí donde se realiza la extracción o un muestreo, ¿no? Vamos a poder observar este tipo de muestreo, por ejemplo, en breve en un diagrama como tal, ¿no? Se hace el muestreo, se hace la molienda como tal y el control de calidad respectivo. Aquí se tiene, por ejemplo, la caña triturada, y de esa caña se puede hacer un control de calidad. Se puede ver el peso húmedo, por ejemplo, que tenga la caña, y hacer análisis en laboratorio, ¿no? Aquí vemos un laboratorio característico para la etapa de recepción de caña, ¿no? Se tiene un polarímetro, un sacarímetro, por ejemplo, balanzas y demás, donde se hacen las lecturas del porcentaje de azúcar que puede llegar a tener la caña y emitir este tipo de informes impresos, ¿no? Estos son los informes o recibos impresos, por ejemplo, que vamos a llegar a tener respecto al sacarímetro automático que podemos incorporar en nuestro laboratorio. Es ahí donde ya comienza, una vez autorizado y extrapolado, un proceso de extracción del jugo. La extracción del jugo se obtiene moliendo la caña entre pesados rodillos, ¿no? Grandes rodillos, por ejemplo, dentados, llegan a triturar lo que es la caña, o masas donde se constituye la primera etapa de procesamiento del azúcar crudo. La caña se separa para la molienda mediante cuchillas giratorias que cortan los tallos de la pared en pedazos pequeños mediante molinos de martillos que desmenuzan la caña pero no extraen jugo. Aquí en la primera etapa solo es la de desmenuzar, trocear la caña. Posteriormente vamos a llegar a incorporarlo en una etapa de extracción
aplicando un sistema de aspersión, ¿no? En este caso, en el equipo de difusor de lo que va a llegar a ser la caña, ¿no? Es ahí donde se tiene la incorporación de una cantidad de agua a lo que son este tipo de caña molida. Recuerden que la sacarosa es muy soluble en agua, ¿no? Se tienen tablas, en este caso en bibliografía, que les podemos llegar a facilitar, de la solubilidad de sacarosa en agua. Es por eso que mediante la incorporación de agua se tiene el guarapo diluido sobre la capa de bagazo, ¿no? Según sale cada unidad de molienda. De lo anterior constituye a la parte de una extracción tipo lixiviación, puesto que es un sólido y líquido que se va a llegar a extraer, y es ideal no tener más del 95% del azúcar contenido en la caña pase a la parte de jugo. Este porcentaje se conoce como la extracción de sacarosa, el pool de la extracción, ¿no? Y ese parámetro obviamente es controlable en la planilla de registro industrial que nosotros vayamos a tener. Cada vez se hace análisis y ve con cuánto de pool de extracción estamos nosotros teniendo en planta, ¿no? Aquí está, por ejemplo, lo que son los difusores. Llega a ingresar la caña por una parte y llega a tenerse aspersión de agua por distintas etapas, y obviamente se tiene extraída la mayor cantidad de azúcar en esa etapa, ¿no? ¿Existe algún aprovechamiento o proceso de aprovechamiento del bagazo de la caña después del molido? Sí, justamente sí. Se puede tener aprovechamiento de lo que es el zesto de la caña una vez extraída por parte del bagazo y transformada en lo que es pulpa para papel, por ejemplo, mediante procesos de hidrólisis, o también se puede llegar a incorporar a un proceso para producción de abonos orgánicos, ¿no? Y estos abonos obviamente vuelvan a retornar a los cañaverales. En la etapa de molienda se extrae el jugo de la caña por medio del tándem. Se pueden tener 6 molinos incorporados, por ejemplo, paralelamente se llega a generar el bagazo, ¿no? El cual también puede ser utilizado como combustible en nuestro caldero. Recuerden que necesitamos generación de vapor en esta industria, y es ahí donde el bagazo puede ser alimentado al caldero, si es que nuestro caldero es del tipo a leña, por ejemplo, eso bajo requerimiento, ¿no? Y poder incorporarlo para generación de vapor, ¿no? De la generación de vapor y energía se produce vapor a alta presión, el cual es utilizado para un un turbogenerador, y mediante el movimiento transformamos la energía mecánica a energía eléctrica, ¿no? Y esta energía eléctrica puede ser incorporada a nuestras mismas líneas, les comento, o puede ser alimentada a una red de energía eléctrica previa coordinación con el ente regulador a nivel nacional, ¿no? Requerida para la operación de la planta. El vapor de escape se utiliza en los procesos de calentamiento, evaporación y cocción, por ejemplo. Y para esa parte podemos tener equipo especial, ¿no? Pueden observar acá lo que es una separadora de lo que es la fibra respecto a la caña, ¿no? Llega a separar la parte central, por ejemplo, la médula, y la corteza la llega a separar. Se tiene otro tipo de instrumental, por ejemplo, que optativamente puede añadirse en esa etapa. Del análisis, una vez que yo realice, recuerden, analizamos el pool de lo que va a ser nuestro jugo. En nuestro refractómetro podemos llegar a tener distintas lecturas, ¿no? En el mes de marzo, por ejemplo, con un 21, en julio con un 20 y en noviembre hasta con 19. Plum, por ejemplo, mediante el método de plomo seco de Orne, un 18 en marzo,
18.87, 18.11 en julio y 16.12 en noviembre. Y también la pureza del jugo, ¿no? Ustedes pueden llegar a controlar y debería ser desde un 88% hasta un 84% ya en la etapa de maduración, ¿no? Azúcares reductores también pueden llegar a controlarse. Sacarosa mediante instrumentación, como ha podido observar. Cenizas, proteínas, ceras y calcio que también son analizables, ¿no? En esa etapa. Y se tiene el bagazo final, ¿no? Que también se les llama megas, que sale del último molino que contiene el azúcar no extraído. Se tiene una fibra leñosa, como pueden observar acá, que puede venir de unos 45 a un 85% de humedad incorporada, ¿no? Y eso nos sirve para los procesos que íbamos mencionando. Acá les voy a mencionar el resumen antes de introducirnos a toda la etapa productiva, ¿no? En el resumen del resumen les tengo la etapa de procesamiento, después la cosecha mediante el corte, el almacenaje que podemos tenerlo hasta un tiempo no mayor a 8 horas, según bibliografía. En la práctica lo hacen hasta 24 horas, ¿no? Es ahí donde se lo puede tener la caña tanto pesada como lavada. Se requiere un picado de la caña hecha en las máquinas que hemos podido observar. Una molienda es donde se llega a extraer el jugo de caña como tal. Una etapa de clarificación que lo vamos a ir explicando. Una refinación post clarificación en la que consiste incorporar, por ejemplo, cal para la parte de clarificación, ¿no? Sirve como un floculante y sedimentador de tal forma de poder clarificar nuestro jugo que inicialmente es verde y se tiene sedimentos en esta etapa, ¿no? También puede incorporarse dióxido de azufre gaseoso para la etapa de refinación y blanqueamiento, ¿no? No todo el azúcar de color blanco proviene del proceso de refinado, sino se tienen ollas, por ejemplo, que vamos a poder observar en breve. Se va a tener una etapa de evaporación que también la vamos a llegar a explicar, eso mediante evaporadores múltiple efecto, ¿no? Hasta obtener una concentración de 55% a 60% o incluso 65% en esta etapa, ¿no? Cristalización, donde se tiene, como han podido observar en el video, incorporación de lo que son semillas de cristales que van a dar origen a las semillas de azúcar como tal. Posteriormente, una vez que ya se tengan los cristales húmedos, los llega a centrifugar de manera de extraer la mayor cantidad de agua restante y posteriormente secar y enfriar, ¿no? Es ahí donde el azúcar húmedo es secada en secadoras de aire caliente a contracorriente y luego se las lleva a enfriadores, ¿no? De igual forma contracorriente y se procede a envasar la caña como tal. Vamos a explicar a lo largo de este diagramita de flujo que lo tengo también en Excel, el proceso de producción, ¿no? Es aquí donde se llega a ingresar la caña, como puede observar en las distintas maquinarias y cintas transportadoras. Se puede llegar a tener filtros de separación de bagasillo en jugo. Se va a tener un jugo diluido previamente antes que ingresa a los molinos, les comento, puesto que llega a, en este caso, brotar, ¿no? De lo que es la caña. Posteriormente ya el jugo que puede ser diluido se puede llegar a moler en estas etapas de molienda. Pueden observar, mencionábamos que se tienen varios molinos, ¿no? Aquí se tienen 1, 2, 3, 4, 5 molinos incorporados y todos estos van extrayendo la cantidad de jugo correspondiente. Posteriormente se tiene agua de inhibición para extraer la última cantidad de azúcar que se puede llegar a incorporar y se tiene el bagazo, ¿no? En el cual nosotros podemos quemarlo en una caldera, por ejemplo,
y tener vapor vivo, también energía eléctrica, ¿no? Que podemos llegar a tener en esta etapa. Otro tipo de producto como mencionábamos. Posteriormente, volvamos acá, se tiene el jugo filtrado y ese jugo obviamente tiene varios tipos de filtros, filtros de rodillo y filtros milimétricos, incluso les comento, y es ahí donde puede llegar a tenerse la etapa de clarificación. Incorporar todo ese jugo y precalentarlo, incorporar lo que es la cal, en este caso de forma directa, y tras incorporar la cal esperamos un tiempo recurrente acá en el clarificador y vamos a llegar a obtener tanto lodos como espumas, ¿no? Lo que nos interesa es el jugo claro, lo llegamos a extraer y bombear, y este jugo claro llega a incorporarse en una etapa de mezclador acá y se obtiene la cachaza, ¿no? Que es el resto o residuos que podemos llegar a tener, y llegamos a incorporar ese jugo que ya obviamente es más clarificado y con menos parte de lo que son algunos tipos de residuo a lo que son los evaporadores de múltiple efecto, ¿no? Se puede llegar a tener hasta 4 efectos o incluso hasta 6 efectos, les comento. Acá vamos a llegar a tener los evaporadores en los que se va a ir concentrando, ¿no? Se tienen tipos de vacío acá, incluso pueden ser evaporadores múltiple efecto y al vacío, en los que vamos a llegar a concentrar, recuerden, hasta 60 grados Brix, ¿no? En esta etapa. Posteriormente, el jugo meladura es llevado al área de cocimiento y centrifugado, ¿no? Es ahí donde vamos a llegar a tener distintos tachos, así se los llama a este tipo de ollas cocedoras, ¿no? Vamos a llegar a generar un tipo de magma B, les comento, en un tacho A, un magma C en un tacho B y un cristal en el tacho C, ¿no? Y vamos a llegar a tener azúcares de distintos tipos de calidad, esos observados ya mediante muestreo, ¿no? Aquí está, por ejemplo, en el tacho A vamos a llegar a generar un azúcar lista para secado y empaque, ¿no? Pero mediante mermas y de circulación podemos llegar a tener otro tipo de masa B, un tipo de magma B, y ese magma B volverá a alimentarlo, ¿no? Hasta tener un tipo de masa C, por ejemplo, y meladuras finales, ¿no? Para una mayor obtención de caña de, es decir, de azúcar. De igual forma, tenemos aquí un diagrama análogo en la que tenemos la caña como materia prima, la debemos cortar. Tenemos aquí los años, de entre 5 a 7 años, por ejemplo, puede ser cosechar ese tipo de caña. Se tiene la parte de maquinaria que llega a transportar, la misma la llega a pesar, muestrear, almacenar temporalmente incluso, y esto ya ingresa al proceso de molienda, como íbamos mencionando, ¿no? Un bagazo que puede servir para transformación a energía eléctrica o vapor, y todo lo que van a llegar a ser los jugos pasan a la etapa de clarificador, ¿no? Incorporamos un limo, en este caso cal, y pasan a la etapa de evaporación, y para eso necesitamos obviamente el vapor, y en este tipo de evaporadores de 4 efectos acá, observen, llegamos a tener la parte de concentrado, ¿no? Y ese concentrado lo podemos cristalizar en los cristalizadores y obviamente tener el azúcar crudo, ¿no? O melazas, o una cantidad de igual forma puede llegar a fermentarse y destilarse y producir alcohol, ¿no? Que esa es ya otra etapa. Se viene otro curso gratuito para producción de alcohol, obviamente, y la vinaza, ¿no? Que podemos llegar a tener. Y por parte del clarificador vamos a llegar a tener sedimentos que pueden llegar a ser fertilizantes, ¿no?
para el suelo y demás. Entonces se tiene todo un ciclo de la caña que hay que llegar a comprenderlo. Y aquí se tiene la parte de el diagrama íntegro como tal. Observemos de igual forma este tipo de diagrama, ¿no? Que obviamente es relativamente más complejo que los anteriores. Todo surge con lo que es la recolección de la caña. Recuerden que se lo va a llegar a moler previamente incorporando mediante difusores cantidades de agua, ¿no? Este es uno de los sistemas tradicionales. Es ahí donde vamos a obtener el bagazo. Recuerden que puede ir para calderas, pero vamos a obtener el jugo y este jugo va a ser transferido, ¿no? Transferido a una etapa de almacenamiento, por ejemplo, y dosificación mediante un tanque de encalado, a lo que son calentadores y clarificadores, ¿no? Es ahí donde se puede incorporar la parte de cal, como pueden observar acá. Se incorpora cal y en los clarificadores ocurre lo que es el fenómeno de separación que mencionábamos. Se van a tener espumas y sedimentos extraídos y la parte del jugo se las va a llegar a concentrar justamente en este tipo de evaporadores múltiple efecto, ¿no? Donde se van a tener presiones de vacío, por ejemplo, y temperaturas elevadas por encima de los 200 grados centígrados hasta los 150, pero a mayor vacío, ¿no? Y tras pasar esta época de evaporador, este vacío en estos cuerpos, vamos a tener ya el jarabe con 60 bricks de sólidos, por ejemplo, y transportados a lo que son los tachos, ¿no? Y en estos tachos se va a poder realizar lo que es el tipo de separación que mencionábamos en tipos de masas, ¿no? Se va a tener una masa A, masa B y masa C. Una masa ya directa para la parte del centrifugado, mezclador y obviamente cristalizador para obtener el azúcar comercial, ¿no? Entonces acá se tienen algunos tipos de equipos que los vamos a mencionar de igual forma en breve. Del tratamiento de jugo se separan todos los sólidos insolubles, se los clarifica, consta de etapas de pesaje, calentamiento, puede tener también una sulfitación y alcalinización, incorporando cal, una clarificación y filtrado hasta obtener el azúcar, ¿no? De la purificación, por ejemplo, se va a tener en esta etapa la incorporación al jugo inicial de color verde oscuro, lo que son los productos ácidos, en este caso, o básicos para la parte de clarificación, ¿no? Y remover lo que son impurezas en el azúcar. De igual forma se va a tener incorporación de lo que es lechada de cal, es decir, se debe llegar a preparar cal previamente y en una proporción aproximada de 1 libra de óxido de calcio por cada tonelada de caña, ¿no? Parámetro que puede ser regulable, es decir, 0,5 kilogramos de cal por tonelada de caña, neutraliza la acidez natural de guarapo formando sales insolubles de calcio y en su mayor parte fosfato de calcio, ¿no? Pasa a una etapa de calentamiento alcalinizado de ebullición y se llega a tener precipitados que van a ser separados en esta etapa y generación de cachaza. El link al final de la sesión, porfa. Me interesan los de cursos, nos dicen, ok, inbox lo pueden llegar a obtener de la clarificación. De igual forma vamos a tener esta etapa. Los lodos se separan del jugo clarificado por sedimentación y se filtran en tambores rotativos. El jugo filtrado regresa al proceso o pasa directamente al jugo clarificado y la torta de prensa, ¿no? Y se tiene la cachaza generada. Esta es echada o regresa a los campos en forma de fertilizante, como mencionábamos. El jugo clarificado transparente y de un color parduzco pasa a los evaporadores múltiple efecto
y con vacío incorporado, les comento. Asimismo, se desarrolla la incorporación con calor y cal para una clarificación y los filtros de igual forma, ¿no? El jugo clarificado tiene más o menos la misma composición del jugo crudo, contiene aproximadamente 85% de agua en su parte inicial. Pasa a través de los evaporadores al vacío múltiple efecto. En este caso se tienen los cuerpos llamados acá de los evaporadores, ¿no? En serie y obviamente cada cuerpo que le va a llegar a seguir, es decir, el cuerpo siguiente tiene un grado más alto de vacío, tiene mayor vacío y por consiguiente hierve a una temperatura más baja, como veíamos en el diagramita que han podido observar antes, ¿no? Los vapores de un cuerpo hacen hervir de esta manera todo el jugo y este se llega a concentrar, llega a separar una cantidad de vapor y se puede tener hasta 4 efectos, incluso hasta 6, y el jarabe se llama meladura, ¿no? Y esa meladura aproximadamente tiene un 65% de sólidos y 35% de agua que va a ser separada en la etapa de postcocción, obviamente la etapa de centrifugación. Se llega a evaporar, es el fenómeno que ocurre, se llega a cocer de igual forma. Y tras la etapa de cocción, de igual forma se puede llegar a tener un tipo de tratamiento adicional para refinar el azúcar. En este caso, también puede llegar a incorporarse ácido fosfórico, ¿no? Y una vez que se tenga ya el tipo de concentración, se llega a evaporar hasta que quede saturada el azúcar, 65%. Se llenan de tachos, lo que mencionábamos, y esos tachos llegan a originar los cristales, ¿no? Previa incorporación de lo que son semillas, como mencionábamos, semillas de azúcar, de cristales, ¿no? Que van a llegar a, en este caso, hacer que se lleguen a formar mayor cantidad de cristales en menor tiempo. Y esos cristales llegan a tener el tamaño que nosotros deseemos y forman la masa cocida como tal, que es la penúltima etapa antes de la etapa de separación mediante la centrifugadora, ¿no? Tienen este tipo de maquinarias ya con tiempos controlados y rotación controlada, pueden oscilar de entre 1000 a 1800 RPM, ¿no? De evoluciones por minuto que son controladas. Se tienen perforaciones en la parte lateral, pueden venir desde 400 hasta 600 perforaciones por pulgada cuadrada, ¿no? Imagínense, tiene micro perforaciones por pulgada cuadrada. El licor madre y la miel pasa a través de un revestimiento a la centrifugadora, llega a separar por gravedad, ¿no? Y se tienen los azúcares o los cristales de azúcar húmedo. Posteriormente a eso se los denomina, por ejemplo, miel A o masa B o masa C, y puede llegar a retroalimentarse uno de otro, ¿no? Hasta obtener una cantidad de melasas finales o residuales lo menor posible. Y es ahí donde ya está listo para la etapa de secado. Como he podido observar tanto en un video como en los parámetros, tienen secadores rotatorios de bastante longitud y se tienen los cristales ya secos en contracorriente, ¿no? Y listos para envasar en la presentación que nosotros necesitemos. 50 kilogramos, Big Bag, presentaciones de 5 kilos y demás. Pasemos a ver algo de los recursos que se van a llegar a facilitar antes de concluir. El manual Batul, por ejemplo, de análisis azucarero, tomo 1 y tomo 2, como les mencionaba y podían observar, está en español, ¿no? Se tiene más de 1 giga de recursos. Les comento que ustedes pueden llegar a adquirir de manera opcional, ¿no? A la presentación y demás, de manera opcional. Y en los manuales tienen de cristalización que también viene
aplicada, la etapa de evaporación, la etapa de molienda y difusión, la etapa de secado y demás etapas del manual Batul, ¿no? Único en el mercado. Más consultas, a ver, observemos el link en breves segundos. Nos consultan sobre el link. Ahí está de manera opcional. El pack dice de manera opcional, ojo. Esa parte es donde se sacan los alcoholes para los dones. Es así, se puede llegar a derivar una cantidad y proceder a un proceso de fermentación. Tras la fermentación, obtener los alcoholes, una destilación y obviamente este proceso se lo va a llegar a tener más adelante en este año, ¿no? La obtención de alcohol. Si tienen alguna consulta, la podemos subsanar en este instante, ¿no?